La historia comienza dentro de lo que parece una cueva donde se puede apreciar a un grupo de hombres mal heridos, entre esos se puede escuchar a uno de ellos decir de que no saben cuántos ya habían colapsado. Otro de los presentes menciona que los sanadores no tendrán suficiente mana si esto continúa, pudiéndose sentir la falta de confianza y esperanza en la atmósfera, pero uno de ellos los anima mencionando de que aún contaban con el héroe Bern. El héroe muestra un semblante que todavía no se ha corrompido, pero por dentro se nos muestra de que está aterrorizado ya que los miembros de su equipo habían empezado a flaquear y que hasta ahora había perdido a 31 personas de los 74 que partieron cuando se inició la subyugación. ¿Pero por qué perdieron a tantos hombres? Era la pregunta que se hacía el héroe. Pues la respuesta era muy sencilla. Ese lugar donde se encontraba el héroe Bern era una de las 7 mazmorras malévolas conocida como el núcleo del antiguo. Mientras Bern se sumía en sus pensamientos, uno de los hombres que iban con él dio aviso de que habían llegado al final del núcleo del antiguo, a aquel lugar donde se suponía que se almacenaba un sinfín de tesoros, pero era también donde se encontraba y descansaba el maestro de la mazmorra. Rápidamente todos los miembros se pusieron en marcha e iniciaron su formación para poder iniciar su ataque, pero tras presenciar el poder abrumador del jefe solo pueden correr y enfrentar su destino mencionando que esto es imposible. En un siguiente plano se nos muestra una conversación que están teniendo un esqueleto y lo que parece ser el jefe de la mazmorra. El esqueleto menciona de que sí fue el jefe el que se encargó de los humanos. El jefe responde de que sí, él fue el que se enfrentó a 2 enemigos al mismo tiempo, a los humanos y a su cansancio. Entonces se nos revela que el nombre del esqueleto es Patrick y este está molesto con su jefe porque se había quedado dormido enfrente de los humanos y se supone que esa no es la actitud de un jefe. Patrick se muestra muy preocupado por la situación y llama a una sirvienta la cual se llama Renae y le pide que mencione cuál es su opinión respecto a este tema. Renae muestra su apoyo al jefe mencionando de que está muy impactada por su grandeza, revelándonos así el nombre del jefe es Bayou, pero le diremos el prota. Pero mientras Renae admiraba al prota, Patrick observaba a lo lejos la escena muy incómoda para él, mencionando para sí mismo de que es mejor rendirse y diciendo que la mazmorra está condenada. Mostrándonos Aso que el lugar donde están ubicados es una de las 7 mazmorras malévolas la cual los humanos habían juzgado como imposibles de saquear, llamado el núcleo del antiguo. Mostrándonos un poco sobre qué eran realmente las mazmorras, nos mencionan que los humanos en la mayoría de los asaltos que llevaban obtenían la victoria, ya que contaban con la ventaja de poder atacar cuando querían, a diferencia de los monstruos quienes debían estar preparados para poder defenderse en cualquier momento, y fue esta constancia de ataque imprevistos los que debilitaron a las mazmorras, pero en ese continuo saqueo y creación de nuevas mazmorras existieron excepciones. Habían 7 mazmorras, más conocidas como las 7 mazmorras malévolas, las que no pudieron ser saqueadas y fueron catalogadas como imposibles de despejar, siendo colocadas temporalmente en espera. Pero entre las 7 mazmorras el núcleo del antiguo era la más diabólica de todas ellas, existiendo dentro de estas muchos monstruos que defendían la mazmorra. Entre ellos se encontraban los 3 guardianes quienes defendían 3 caminos diferentes. El camino rojo a la izquierda estaba defendido por un homúnculo, la doncella de la espada Renae. El camino central estaba defendido por un esqueleto, el caballero de la muerte Patrick. En el camino de derecha estaba infestada por un monstruo del cual se desconocía la información y por último el ser que gobernaba a esta impenetrable fortaleza, un antiguo monstruo que aparece en la primera página de los mitos del imperio, Lord Esbayó. En un siguiente plano podemos apreciar que era Renae quien estaba narrando esta pequeña historia y también se nos menciona de que esta información había sido difundida por ella a través de libros por órdenes del prota, esto con el objetivo de que se reduzcan los intrusos y asaltos a la mazmorra. Entonces el prota felicitaba a Renae por el excelente trabajo que había hecho diciendo que las mazmorras que se rodeaban de misterio son las que mejor sobreviven, ya que más de la mitad de la información que se había difundido era falsa. En eso el prota hace mención a los humanos que vimos al principio de la historia mencionando de que eran 74 y de que por culpa del monstruo de los 166 tentáculos la mayoría del equipo que traían había sido fundido y que al parecer eran objetos de muy alto valor. Entonces Renae menciona de que si ella habría sido la que se encargue de ese problema ninguno los equipos no habrían sufrido daños, pero el prota la tranquiliza mencionando de que ella lo habría hecho muy bien. Entonces se nos revela que el prota también puede tomar una apariencia humana y se encuentra acariciando la cabeza de Renae.
pero en la parte trasera de la escena se puede apreciar a un Patrick el cual está muy descontento con la escena que está presenciando, afirmando de que ellos están allí reunidos para una junta y no solo para jugar. También afirma que en el humor del ambiente está tan dulce que podría darle caries y no solo a sus dientes sino también al resto de sus huesos. Además le recrimina a su jefe de que si va a transformarse debería de hacerlo apropiadamente ya que ni siquiera notó que tenía 6 dedos, pero que era mucho mejor que la vez anterior que cuando sonrió tenía más de 40 dientes y de que al presenciar esta escena sintió un gran escalofrío en toda la espina dorsal. Pero fue interrumpido por Renee quien le mencionó de que se callase ya que ella comenzaría a explicar los puntos principales a tratar en la reunión. Menciona que los humanos finalmente empezaron a atravesar el camino de la derecha, pero el problema era que durante ese proceso la oscuridad de los 116 tentáculos quien había defendido el camino recibió grandes daños y se encontraba en una condición crítica. Entonces el prota manifiesta de que se quedarán observando durante un tiempo y buscarán a otro guardián si las cosas no se ven bien, pero Patrick argumenta mencionando de que en ese caso podrían buscar 2 guardianes mientras está en ello ya que él quería renunciar también, pero el prota lo interrumpe diciendo que de qué habla ya que él es su esclavo de por vida. El prota continúa con su diálogo mencionando de que los humanos empezarán a tomar de ahora en adelante el camino de la derecha. Entonces Patrick manifiesta de que ellos podrían estar creando otro equipo de subyugación mientras ellos hablan en ese momento. Renee afirma que los humanos de en estos días usan hechizos de comunicación los cuales les permiten estar comunicados a grandes distancias y de que la información sobre el camino de la derecha está siendo compartido abiertamente en todas partes. Ante estas preocupaciones el prota manifiesta de que creará una contraestrategia apropiada, así que les pide a ambos que escuchen cuidadosamente. Él menciona de que primero Renee quien estaba protegiendo el camino de la izquierda hasta ahora, tomará el camino de la derecha hoy ya que según sus pensamientos los equipos de subyugación se aglutinarán allí pensando que hay una apertura entonces Renee podrá defender ese camino ya que ella es mucho más fuerte. Mientras que Patrick quien estaba defendiendo el camino del centro ahora tomará el camino de la izquierda el cual Renee había defendido, ya que cuando los humanos se den cuenta de que la dirección había cambiado se dirigirán inmediatamente al camino el cual protegía a Renee, pero Patrick estará ahí para defenderlo. Patrick interrumpe el discurso del prota mencionando de qué va a hacer si los humanos toman el camino central. El prota quien no había pensado en eso nervioso responde de que no tendríamos más opción y los humanos se dirigirían directamente con él, entonces Patrick menciona que es un plan absurdo, pero para Renee ese plan es perfecto y está de acuerdo en todo lo que menciona el prota. Después de este pequeño lapso Renee menciona que al parecer los asuntos más urgentes y ya estaban resueltos y ahora lo único que les faltaba es hacerse cargo de la espada. El prota se preguntó de qué espada estaba hablando. Entonces Patrick mencionó que Renee se refería a la espada que el líder de la subyugación estaba usando. El prota quien seguía sin entender de qué espada estaban hablando mencionó de que ¿cuál espada? Patrick acercándose tomó la espada que se encontraba plantada en el suelo. Y mencionó de que era una de las 36 obras maestras virtuosas y de que eran armas bastante famosas entre los humanos. Y la espada era el número 14 llamada Tanabella. El prota que no tenía muy claro cuáles eran creía recordar que también tenían unas cuantas de ellas en el almacén y además la espada que Renee estaba usando también era una de las 36 obras maestras, mencionando así que los humanos esta vez estaban cargando con algunas armas bastante buenas. Patrick interrumpió al prota preguntando qué deberían hacer con la espada, si deberían dársela a uno de los monstruos de la entrada, pero si es así tal vez los humanos la recuperarían en el próximo asalto y sería problemático para ellos, entonces Patrick propuso que se la debería quedar el prota. Este se niega mencionando que no era Patrick quien usaba una espada, entonces él es el más apropiado para que pueda quedársela. Patrick haciéndose el sorprendido estaba muy contento pero ese era su plan desde el principio, mostrando un gesto feliz menciona de que entonces supone que no tiene otra opción más que aceptar ya que son las órdenes de su jefe. Entonces nuestro prota le menciona a Patrick que se deshaga de esa carta de renuncia que escondía en su caja torácica. En un siguiente plano se nos muestra el núcleo del antiguo, se nos menciona que es un lugar con una sirvienta aterradora homúnculo un caballero de la muerte que exuda el aura de la muerte, así como también es el lugar donde el más grande monstruo antiguo reside, siendo Renee una devota sirvienta la que solo admira a nuestro prota.
Patrick, la única persona con conciencia en la mazmorra y un experto en interrogar a su jefe, y por último nuestro prota, un monstruo antiguo, que es la encarnación de la pereza. Después de estos sucesos podemos apreciar que nuevamente se encuentran reunidos, pero esta vez designando qué harán con las ganancias. Nuestro prota menciona que hagan lo de siempre, que usen todo lo que puedan y todo aquello que no sea útil se lo pasen a otro monstruo. Renae manifiesta de que entendió las órdenes de su maestro y se encargará minuciosamente de la distribución. El problema era de que no había ningún monstruo en particular que necesitaba de objetos mágicos, sugiriendo así de que las piedras podían ser vendidas por un poco de dinero. El prota estaba de acuerdo y se planteó ir al pueblo, ya que menciona que había pasado un tiempo desde que fue a una aldea humana. No obstante, Patrick y Renae se sorprendieron. El prota preguntó por qué están tan sorprendidos. Patrick mencionó de que no sería mejor que vaya Rena de su lugar. El prota, no entendiendo lo que pasaba, mencionó que por qué no él, o cuál era el problema. Patrick aclaró de que el prota era bastante torpe cuando se trataba de transformarse en humano. El prota, meditándolo un poco, asintió y designó a Renae para que pudiera ir, recordándole que trajera muchas cosas deliciosas con el dinero que obtendría, y así fue como Renae se dirigió a la aldea humana. Ya en el pueblo se nos muestra que Renae estaba con un joyero y de que éste le mencionaba que no podía comprarle las joyas. Renae, con una cara tenebrosa, le menciona de por qué no. El joyero menciona de que las piedras de mana que trajo son muy grandes y de que a un plebeyo común le tomaría 10 años de ahorro poder permitirse una piedra de las comunes, pero las que Renae traía eran mucho más grandes que esas. Es por ello de que él no estaba en la capacidad para poder comprársela, pero le sugirió que tal vez un joyero en la capital, quien había firmado un acuerdo con la familia imperial o una torre mágica, podían comprársela. Renae en sus pensamientos manifestaba que la capital estaba demasiado lejos y de que no quería ir a una torre mágica, pero ya que era un encargo de su querido jefe lo haría de todos modos. Entonces se despide del joyero dejándole una piedra como agradecimiento por la información. Ya en la torre mágica podemos apreciar la conversación que Renae está teniendo con uno de los recepcionistas, el cual le menciona que si está aquí para vender piedras de maná. Ella afirma que sí. Entonces él manifiesta de que lo mejor será que consulte con el maestro de la torre, guiando hacia Renae hasta la oficina de la maestra. Mientras subían por las escaleras, Renae en sus pensamientos se da cuenta que las torres mágicas de los humanos son muy similares a las mazmorras, pero mientras estaba en sus pensamientos ya habían llegado donde estaba la líder. Ella se presenta como Graumit Samer. La maestra de la torre menciona de que se disculpa porque la ignoraron al principio, pero cuando el guardia le dijo que traía un montón de piedras consigo decidió atenderla, ya que suponía que se había enterado de la reputación de la torre y de que ella tenía la confianza de que le había traído piedras de mana de alta categoría adecuada para el estatus de la torre. Entonces Renae mencionó de que lo mire por ella misma. La maestra quedó sorprendida, ya que eran piedras de maná de rango A. Ella pensó dentro de sí misma que eran todas piedras de alta calidad y no eran cosas que debería tener una niña como esta, preguntándose quién era ella. Pero mirando la apariencia de Renae pudo notar que el cabello que tenía era muy parecido a una de las familias nobles de las 8 grandes casas del imperio, las cuales tenían el cabello plateado al igual que Renae. Es por ello que llegó a la conclusión de que ella era la hija de alguna de esas casas y que escapó secretamente trayendo consigo esas piedras. No perdiendo esta oportunidad, la maestra se ofreció a comprarle todas las piedras, ofreciéndole un total de 50 monedas de oro por cada una y 80 monedas por aquellas que sean particularmente buenas. En ese mismo instante Renae en sus pensamientos se cuestionaba si 80 monedas eran suficientes, ya que recordando la conversación que había tenido con el joyero que visitó en el pueblo, y este mencionó de que a un plebeyo común le tomaría 10 años de ahorro poder permitirse una piedra de mana como las que ella tenía. Entonces, haciendo algunos cálculos, llegó a la conclusión de que si ella ganara 10 monedas de oro al año, entonces en 10 años serían 100 monedas de oro. Teniendo esto en mente, le reclamó a la maestra de la torre diciéndole que si sigue bromeando con ella encontrará la muerte. La maestra de la torre, incrédula, pidió disculpas, ya que no esperaba que ella supiera tanto sobre las piedras, poniendo la excusa de que incluso con todo el dinero de la ala de la torre no serían suficiente para comprar todas las piedras que traía consigo, pero podrían solucionarlo de otra manera, ofreciéndole pagar un total de 2000 monedas de oro, siendo todas las monedas que tienen más un adicional de objetos con el mismo valor, los cuales serían escogidos por Renae según les sean útiles.
Diciendo esto guió a Renae para mostrarle los objetos, llevándola a un lugar que supuestamente estaba prohibido para todo aquel forastero pero que harían una excepción por ella esa vez, siendo este lugar, el almacén de la torre. En unos planos maravillosos se nos muestra los diversos objetos que tienen, como la tiara hecha de diamantes, Karat, la cual era muy útil para los magos, o también una perla negra viviente, la cual producía un sonido de llanto si se acercaba a un veneno. Pero Renae se mostraba escéptica ante estos productos. La maestra de la torre, nerviosa al poco interés de Renae por estos productos, mencionó que si no estaban en sus gustos tal vez lo estaría la piedra de amor carmesí, mencionándole que se decía que esta joya hacía realidad el amor de alguien. Fue en ese momento que Renae, al escuchar que hacía realidad el amor de alguien, se emocionó mucho ante tales palabras. La maestra explicó que si se inyecta maná en esta joya frente a alguien que usted quiera, se dice que el espíritu en la joya le traerá amor eterno a usted y a su ser amado. Renae, muy contenta, preguntó si funcionaba con quien sea. La maestra respondió que sí y que podía jurarlo en nombre de la torre mágica. Enseguida preguntó que si esto encajaba con sus gustos. Renae, desesperada, mencionó que sí, y tenía que ser esa joya. La maestra de la torre aprovechó esta oportunidad diciendo de que no estaba tan segura sobre los demás objetos, pero que esta joya era un poco difícil debido a que puede robarse incluso el corazón del emperador, y no podía dársela a un precio determinado. Renae, quien estaba dispuesta a conseguirlo a como de lugar, tras esas palabras frustrada, le mostró algo que no se esperaba la maestra de la torre, algo que la dejó paralizada. Preguntándose de cómo tenía eso, Renae, desesperada, mencionó de que le daría todas las piedras de mana que le había mostrado antes y además ofrecía la espada que traía consigo, siendo esta una de las 36 obras maestras que los humanos tanto codiciaban. Después de esto se nos muestra a uno de los ayudantes de la maestra preguntándole si realmente le dio el cristal. La maestra responde qué problema hay sobre eso. El ayudante menciona de que ese artículo era muy peligroso y que si se lo dio a esa niña definitivamente ella moriría. La maestra, sin preocupaciones, menciona que ese no es su problema y de que esa pequeña noble personalmente lo cambió por el artículo que ella quería. El joven ayudante quería seguir argumentando, pero la maestra lo detuvo, diciéndole de que no se preocupe, que no habría ningún problema, ya que esa chica desafortunada moriría tan pronto como la maldición sea liberada, y eso lo hará junto a la persona que le gusta, sin dejar rastro o evidencia, mencionando que no sabe quién es, pero es una lástima por ellos. En una siguiente escena se nos muestra una de las 7 mazmorras malévolas, el castillo Chaite. Ahí aparece una mujer con tijera mencionando que alguien morirá allí, pero solo nos damos cuenta de que era Renae haciéndose un corte de cabello. Renae menciona de que lo sentía ya que fue a ese lugar sin avisar, y aquella chica pelirroja menciona de que los vecinos tienen que cuidarse entre sí, además de que ella adoraba ver el hermoso rostro de Renae, revelándonos así que aquella chica pelirroja era la jefa de la mazmorra malévola Elizabeth Bathory. La jefa menciona de que Renae se ve muy bien sin importar lo que haga y de que ella se siente muy celosa en ocasiones al no ser una homúnculo bonita que jamás envejecerá. Renae menciona de que la jefa también es muy bonita y su piel es mucho más pálida que la de ella, pero la jefa menciona que para mantener esa belleza Renae no sabe cuántos productos de belleza y sangre tuvo que usar en un día. Después de esto Renae pregunta cómo cree que se ve ahora. La jefa menciona que es una chica hermosa y está segura que nadie podrá rechazarla tal como es ahora mismo. Pero la jefa tenía una duda y entonces preguntó de que para quién se estaba arreglando, y si le iba a confesar su amor a alguien. Renae, agarrando la piedra, mencionó que sí, se iba a confesar. La jefa, sorprendida, mencionó que en serio, y quién era aquel al que se le iba a confesar. Renae, muy orgullosa y con una cara de enamorada, respondió que era Lord Swallow, es decir, nuestro prota. La jefa, con una cara muy confusa, preguntó si Renae estaba haciendo una broma muy ridícula con una cara seria y que, si era porque era un homúnculo. Renae mencionó muy orgullosa de que no era una broma y que si se le iba a confesar a nuestro prota. La jefa, muy decepcionada y confundida, preguntó de que cómo era posible que le gustaba un tipo él y que apenas podía pensar en algo atractivo que pudiera haber en él. Entonces Renae comenzó a resaltar algunas características de nuestro prota, mencionando de que hay muchas cosas que le gustan sobre él, como que es fuerte. La maestra respondió que sí, suponía que era el más fuerte en el mundo, pero todo eso era eliminado por su pereza. Renae, cegada por su amor, respondió que sí,
tal vez él es perezoso y tiene una gran constitución, que come como un glotón, duerme todo el día sin hacer nada y también ronca, no tiene tacto y ha engordado un poco recientemente. La jefa mencionó que si le gustaba nuestro prota a pesar de todo eso. Renae respondió que sí, a pesar de todo eso a ella le gustaba. La jefa ya resignada mencionó que entiende y espera que funcione, pero le recuerda que ella se merece algo mucho mejor y que fuera con ella si la rechazaban. Renae, agradeciéndole mucho a la jefa, prometió de que ella tendría éxito. En ese mismo momento, en la capital imperial Diace, en la coalición de subyugación de mazmorras, podemos ver a un hombre mencionar, de que entonces que el equipo de subyugación del héroe había sido aniquilado. Otro responde que eso era una tontería, de que no dijeron que ellos fácilmente derrotaron al guardián. Otro mencionada de que su cuerpo aún no ha sido encontrado. ¿Cómo pueden estar tan seguros de eso? De que en efecto Sir Bern nunca caería ante los monstruos. Entre sus pensamientos, el que parece ser el dirigente de esta organización menciona que todos ellos estaban equivocados, de que las mazmorra, el núcleo del antiguo, no es grande ni complicada. Ellos entraron para matar o ser asesinados en un día. Pero ya que han pasado 2 días desde que lo escucharon la última vez, entonces lo más probable era de que Bern esté muerto. Pero si eso sucedió, ¿qué pasó con la espada que llevaba el héroe, la cual era una de las 36 obras maestras virtuosas? El rubio menciona de que la comunicación mágica se cortó una vez que ellos alcanzaron el corazón del núcleo del antiguo. Pero en eso lo interrumpen y dicen de que no podían rendirse, de que si en verdad luchó, el jefe monstruo estaría debilitado y de que ellos deberían aprovechar esta oportunidad. Siendo apoyado por los otros, el viejo está teniendo pensamientos de que ya habían perdido al preciado héroe de la familia imperial y una obra maestra virtuosa, y si el segundo equipo falla seguramente volarán cabezas, pero de que si se quedan sentados la familia imperial apuntará sus espadas hacia ellos. En eso llega a su pensamiento la idea de que si el héroe Bern tal vez fue capaz de herir gravemente al monstruo, al jefe, pero si no fue así, el equipo de subyugación que enviarían también será asesinado, así llegando a la conclusión de que sin importar cuántas veces intenten desafiarla será imposible conquistar la mazmorra del antiguo núcleo. Entre esas conversaciones podemos escuchar a un nuevo invitado, quien llega mencionando de que está curioso de por qué piensan eso y de que personalmente cree que pueden conquistarla fácilmente. El viejo menciona que porque la Asociación de Investigación Mágica Imperial está aquí, entonces se nos revela de que el emisario era de la Asociación de Investigación Mágica Imperial Tercer Ojo. El mensajero menciona de que el hecho que estén allí no significa que pagarán por el pecado de su estupidez, pese a que deshonraron al héroe muerto y también perdieron una de las obras maestras virtuosas de Su Majestad el Emperador, pero él traía buenas noticias. Su Majestad el Emperador mencionó que ellos podían vivir y no morir. Siendo así, el mensajero mencionó de que asaltarán el núcleo del antiguo una vez más. El viejo mencionó de que si el héroe fue incapaz de hacerlo, ¿cómo podrían ellos hacerlo? Entonces el mensajero lo mencionó el hombre, Nifir. Todos parecen sorprendidos al escuchar este nombre, incluso el viejo. Pero entonces uno de los presentes menciona que la persona de la que hablaban era un híbrido fallido con problemas emocionales. El mensajero menciona que Nifir no es un producto fallido, es un éxito incuestionable, pero la pregunta que se hacía ahora era, ¿por qué Bern y su equipo fueron incapaces de sobrevivir al núcleo? ¿Sería porque eran débiles, o porque eran imprudentes? No, la respuesta simple era que esa vez no habían sido apoyados por Nifir, pero esta vez Nifir sería quien lideraría este asalto y sería un éxito. En la mazmorra el núcleo, podemos apreciar a alguien mencionar de que no quiere hacer esto y nos damos cuenta que es nuestro prota quien está tumbado sobre el suelo y menciona que si no lo hace los humanos podrían llegar en cualquier momento. Si sigue posponiendo el patrullaje por más tiempo Patrick lo regañará. Menciona de que a pesar de ser solo un esqueleto, da mucho miedo, levantándose como si de un zombi se tratara, mencionando que escuchó que los humanos vinieron por el camino de las alcantarillas y de que tal vez debería ir ahí, pero mientras caminaba por el pasillo se encuentra al núcleo el guardián ancestral 16 tentáculos. Entonces menciona de que es una pena pero no hay forma en la que él pueda ayudarlo ahora mismo y que lo único que pueden hacer es esperar. Enseguida pasa a la quinta habitación en la cual se encuentra el antropófago. Nuestro prota lo examina pero al darse cuenta de que su núcleo está intacto menciona de que él podrá repararse a sí mismo siempre y cuando tenga los nutrientes adecuados.
Mencionando esto se marcha a las siguientes habitaciones, las cuales desde la primera a la cuarta habitación mostraban una masacre la cual había sucedido con el héroe que vimos anteriormente. Nuestro prota pensó que lo tenía que hablar con Patrick, pero se sentía poco seguro ya que terminaría siendo regañado otra vez. Tras culminar su inspección se dispuso a marcharse a seguir descansando a pesar de que solo había revisado la habitación 5 y las alcantarillas, pensando que con eso serían suficiente y de que seguro Patrick lo entendería y podría comprenderlo. Pero cuando estaba caminando algo a lo lejos brillaba y mientras seguía dando pasos sintió que algo se clavó enfrente de él, rápidamente lo esquivó por instinto, pero escuchó una voz la cual mencionaba que sucios humanos bastardos ahora que habían puesto nuevamente un pie ahí no serán capaces de regresar con vida. Pero al voltear nos damos cuenta de que era Renae la cual había confundido a nuestro prota con un humano. Nuestro prota observa a Renae quien se estaba disculpando sinceramente por la confusión. Entonces nuestro prota menciona de que lo sorprendió un poco, pero dejando eso de lado menciona que si se había arreglado Renae. Ella muy emocionada le responde que sí y estaba feliz porque lo había notado. Renae le pregunta de cómo se veía, entonces nuestro prota nervioso responde de que parece que se había arreglado para una ocasión especial, pero en sus pensamientos estaba la idea de que se había quitado el uniforme de sirvienta, lo que significaba que tal vez ella quería darle su carta de renuncia. Renae menciona que sí, era una ocasión especial, pidiendo a nuestro protagonista que le diera un momento para que pudieran conversar, guiándolo así hacia otro espacio, pero lo único que nuestro protagonista tenía en su mente en ese momento era de que fuera cualquier otra cosa menos una carta de renuncia. En un siguiente plano podemos apreciar que Renae había guiado a nuestro prota a un lugar y menciona que este era un lugar secreto para ella, invitando a nuestro prota a tomar asiento para que le pueda traer un té. Ya sentados en la mesa tienen una grata conversación mencionando de que ahora ese secreto también lo compartía con nuestro prota, ya que ella era la única que conocía ese lugar pero ahora lo compartía con él. Mientras nuestro prota seguía sumido en sus pensamientos, Renae menciona que habían pasado 8 años desde que nuestro prota la aceptó preguntando si lo recordaba. Nuestro prota mirando su taza de té, menciona que sí, por supuesto que lo recordaba, hace 8 años más de 1000 mazmorras. Encontraron su final bajo la locura de subyugación de mazmorras, donde miles y miles de humanos entraron al núcleo del antiguo y fue en ese entonces cuando Renae se ganó su apodo y su estatus comenzó a crecer. Nuestro prota menciona que había pasado mucho tiempo de eso, preguntando también por el ojo derecho de Renae y si se sentía mejor, teniendo el pensamiento de que era un alivio de que no iba a renunciar. Renae menciona de que el prota todavía recordaba sobre su ojo y de que ella estaba muy feliz por eso. El prota menciona de que por supuesto que sí, siempre lo tiene presente, pero Renae menciona de que estaba tan feliz de poder proteger a nuestro prota durante todo este tiempo. En ese momento nuestro prota pensó de que a qué se refería con que estaba feliz, ¿acaso está tratando de despedirse? Entonces empezó a pensar de que por favor no renuncie, siendo interrumpido por la voz de Renae la cual decía que le gustaba, manifestando de que durante los últimos 8 años había estado esperando por este momento. Siendo interrumpida por nuestro prota, el cual menciona que espere y que vayan a calmarse, de que estaba muy agradecido por decirle que le gustaba pero que recuerde que ellos siempre estaban al borde de la vida y de la muerte y no sabían cuándo terminarían lastimados o morirían, preguntándole de que ellos no querían que ninguno viviera una vida en soledad, ¿verdad? Renae manifiesta de que sabía que sería así desde hace mucho tiempo, y era consciente de que estaba presionándolo y que aquella carga era demasiado pesada para cargarlo ella misma por siempre, pero de pensar solo en el rechazo de Swallow a la confesión, era aterrador para ella. Diciendo esto saca aquel corazón carmesí que había comprado, manifestando de que quería ser amada por nuestro prota sin importar lo que cueste o lo bajo que tenía que caer. El prota pidió que se calmara, pero Renae acercándose pidió que cumpliera su deseo, acercándose junto al corazón carmesí, pero al ver aquel corazón nuestro prota liberó un aura tenebrosa, manifestando con una voz llena de oscuridad de que acaso Renae está tratando de matarlo. Renae sorprendida soltó la piedra carmesí rompiéndose en el acto. Preguntándose, ¿qué es esto?, apreciándose una figura siniestra saliendo de aquella piedra destrozada. ¿Qué pasará con Renae y el prota? Descúbrelo en nuestro siguiente capítulo y recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal para más videos así. Gracias por ver el video.